versículo 30. ¿Ezequiel? Sí, Ezequiel. Después de Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿Ezequiel cuánto? Capítulo 22, con el verso, vamos a leer el verso 30. Dice la palabra del Señor: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vamos a leerlo otra vez. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oramos que tú abras tu palabra en esta mañana delante de nosotros. Tú nos hables a cada uno, Señor. Nos enseñes, nos muestres, nos des esa sabiduría que viene de tu palabra, Dios, y que tú prendas en nuestros corazones lo que es tu voluntad, Señor, el deseo tuyo, Dios, que lo podamos salir impregnados de este lugar, de esa voluntad tuya, de ese deseo tuyo, Dios, de ese anhelo tuyo, Señor. Gracias, Dios, por la palabra tuya, porque esa palabra es poderosa, Dios. Esa palabra nos da vida, nos da aliento, nos da fortaleza, Señor. Yo pido que tú uses mi vida, Señor, me consagro delante de ti, consagro mi mente, mi corazón, y pido que tú uses mi vida y que tú fluyas, Espíritu Santo, a través de mis labios, mi mente y mi corazón, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Tú eres la persona realmente importante en este lugar, y a ti bendecimos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema que voy a tratar hoy se llama intercesión y haciendo vallado. Y este jueves tuve oportunidad de ver un noticiero en televisión que estaba mostrando lo que está haciendo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y cómo está haciendo realmente una persecución contra los colombianos que están en Venezuela. Y es como volver un poquito la película a la época de Hitler, ¿no? Y ese presidente hizo que la Guardia Nacional, la policía de allá, estuviera marcando con un Flummaster, con un marcador rojo, marcaban las cajas que habían sido revisadas y le ponían una R de revisado. Y las cajas de los colombianos le ponían una D con negro, ¿sí? Que significaba demoler. Y venía una máquina grande, un tractor grande, y empezaba a empujar toda esa máquina, toda esa casa, y la iba desbaratando las paredes, las puertas, las iba quitando, iba corriendo todo lo que había dentro de la casa, los comedores, las salas, las mesitas de noche, todo eso, lo iba triturando hasta que lo volvía solamente escombros. La casa de cada uno de los colombianos, que era marcada con una D. La derrumbaban, la quitaban. Y realmente después de eso cogían a la gente y la montaban a un bus y la pasaban al otro lado de la frontera, a la parte de Colombia. Villa del Rosario se llama ahí. Y de verdad que veo esa parte como una parte arbitraria. Familias que a través de los años habían construido sus viviendas de materiales, que con sacrificio habían llenado las casas, habían comprado sus mueblecitos de sala, de comedor, de alcoba, de los niños, todas las cosas para poder suplir. O sea, cuando uno llega a un país, igual que cuando nosotros llegamos aquí, llegamos con 2 maletas, ¿cierto? Pero poco a poco Dios ha sido misericordioso, y el trabajo y la dedicación y el esfuerzo que hemos hecho cada uno de nosotros, hemos podido llenar nuestros hogares, nuestras casas, poner la lamparita, el espejo, la porcelanita, la cosita, ¿cierto? Cambiar el comedor, poner una cocina nueva, cambiar todas las cositas, comprar la mesita, la silla, todo. Y de un momento a otro que venga una persona y le quite la casa y le desbaraten la casa y todo, yo creo que trae un sentido de frustración a nuestra vida, ¿cierto? Y realmente yo encontré mucha de esta gente llorando en el noticiero. La encontré llorando, diciendo: llegamos a este país, otra vez llegamos a Colombia, donde hacía tantos años no veníamos, somos colombianos, pero llegamos en cero, no tenemos un peso, no tenemos para comer, no tenemos para hacer absolutamente nada. Estamos realmente, nos botaron como perros, los sacaron como perros, ¿cierto? Y los tiró a la frontera, al otro lado de la frontera. Entonces, pues uno ve eso y eso lo llena uno de dolor, lo llena uno de tristeza. A mí me daba mucho dolor, mucha tristeza ver esa situación. Y yo creo que pues es difícil
cuando uno ve lo que pasa con nuestros propios compatriotas y con gente que está en dolor, en dificultad, ¿sí? Y yo veo que algo que hay en el corazón de Dios que quiere hacer es moverse en la dirección de que nosotros podamos sentir ese dolor, podemos sentir esa tristeza de las demás personas, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la intercesión, con lo que nosotros tenemos que hacer. Se me frizó la predicación, pero bueno, no importa. Pues uno mira eso y duele mucho, ¿no? Duele mucho esa situación de ver a la gente sufriendo. Y hay algo en el corazón de Dios que tiene que ver con el intercesor, que nosotros podamos interceder. Y aquí lo que leímos dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y es muy importante cuando nosotros podemos entender que Dios está buscando gente que pueda interceder, ¿sí? ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es una persona que se mete entre Dios y la persona que está sufriendo, ¿cierto? Puede entre Dios y una nación que va a recibir un castigo. Y nos metemos ahí para interceder, para decir: Señor, ¿sabes qué? Ten misericordia. Y eso me acuerda, por ejemplo, de Abraham. Abraham estaba orando, intercediendo por su primo Lot y por Sodoma y por Gomorra, ¿cierto? Estaba intercediendo por ellos. Señor, pero si hay tantos justos, si hay 45, después se bajó a 30, después se bajó hasta que llegó a 10. Dios, si hay 10, no lo destruyó, pero no habían 10 y Dios tuvo que destruirlo. Pero había un intercesor. Pero aquí me llama la atención lo que dice. Dice: y busqué entre ellos hombre. No está buscando 10 hombres, está buscando hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y dice el versículo siguiente: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumiré. Los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Entonces, algo que Dios está buscando es gente que pueda interceder. ¿Qué es interceder? Decíamos que interceder es meterse en el medio, entre Dios y las personas que necesitan recibir un castigo, que van a recibir un castigo. Interceder es realmente sentir el dolor ajeno, sentir dolor en el corazón por lo que la gente está pasando, por lo que la gente está sufriendo, ¿sí? Eso es la parte, eso se llama interceder. Poder estar uno en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, poder uno realmente sentir el dolor ajeno, el dolor de la gente, lo que la gente está pasando, lo que la gente está viviendo, poderlo sentir nosotros en el corazón, poder tener un sentimiento de tomar el dolor de la otra persona, de hacernos parte como si fuéramos nosotros mismos los que estamos pasando, de levantar argumentos delante de Dios, ¿cierto? De levantar argumentos delante de Dios, no argumentos humanos, sino argumentos de la palabra de Dios. Moisés se metió en el medio cuando Dios iba a destruir y dijo: Señor, no hagas eso, tú eres un Dios de misericordia, tú sacaste a este pueblo de la esclavitud y lo trajiste, ¿qué van a decir los otros pueblos? ¿Sí? ¿Qué van a pensar de nuestro Dios, que fue un Dios que los sacó y los destruyó? ¿Sí? Y entonces él fue y acudió a argumentos reales, argumentos que realmente eran la palabra de Dios, y estaba diciendo: tú eres un Dios de misericordia, ¿sí? Y Dios paró, y lo que Dios quiere ver, Dios no quiere destruir, Dios quiere bendecir. El carácter de Dios es un carácter de bendición, no es un carácter de destrucción. Lo que Dios quiere hacer siempre con las personas es bendecir a sus hijos, es bendecir a la gente. Pero Dios es un Dios fiel también, y Dios es un Dios justo. Y cuando Dios ve que sube la maldad, como en el caso de Sodoma, Él tuvo que destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿sí? Pero algo que Dios quiere ver ahí es personas que están intercediendo, que están metiéndose en la brecha. ¿Qué es la brecha? La brecha es como un roto. Hagamos de cuenta que hay una muralla. Las ciudades antiguas tenían murallas que protegían. Eran murallas de protección que había alrededor de las ciudades. Y la forma como podía entrar el enemigo era cuando hacía una brecha, o sea, rompía esa muralla, ¿sí? Trataba de romper esa muralla, y a través de un hueco entraba uno y entraba otro, y iban haciendo daño dentro de la muralla. Entonces, cuando en un país o en un pueblo empieza a darle la espalda a Dios, es como una gran brecha que se ha abierto. Y realmente ahí es donde Dios quiere encontrar personas que están intercediendo, personas que están buscando, personas que se están metiendo en la presencia de Dios, que quieren aprender de los principios de Dios, de las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, que están ahí diciendo: Señor, no hagas eso, Señor, sino perdónanos, ten misericordia. Entonces nosotros tomamos el problema de la otra persona como si fuera nuestro propio problema,
¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de intercesores, no estamos hablando de que nosotros vamos a poner nuestras necesidades delante de Dios, porque no es el tiempo. En la intercesión no es el tiempo de poner nuestras necesidades o de ser egoístas cuando estamos pidiendo para nosotros mismos, sino es un tiempo donde nosotros podemos estar clamándole a Dios, poder estar pidiéndole, Señor, bendice a esta persona, bendícela, ten misericordia, Señor. Oramos, la levantamos delante de tu presencia para que tú hagas algo grande en la vida de ella. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Entonces podemos nosotros estar en ese punto donde podemos entender lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Amén. Y yo creo que es interesante que la actitud de nosotros como intercesores debe ser una actitud realmente donde entendemos, ¿sí me entiendes? Nos identificamos con la persona que nosotros estamos queriendo interceder por ella, ¿sí? Muchas veces esa intercesión viene a través de una revelación que Dios nos da, ¿sí? Dios nos dice, muchas veces nos llama a Dios a interceder. A veces no sabemos ni por qué es, pero Dios nos va clarificando eso. Muchas veces nosotros sabemos de una persona o de una situación porque una persona nos lo dice a nosotros. Entonces nosotros lo conocemos a través de eso. O muchas personas nosotros también podemos aprenderlo a través de lo que nos dicen las personas, ¿cierto? Vemos sus dificultades, vemos su dolor, vemos su angustia y nos vamos con ellos y empezamos nosotros a interceder por esas personas, por esas familias. Entonces, yo creo que es importante que nosotros podamos tener ese entendimiento, que nosotros podamos comprender lo que Dios quiere hacer realmente en la vida de las personas a través de los intercesores. Por eso aquí vemos en estos versículos que Dios está buscando intercesores, gente, ¿cierto? Y dice, busqué personas que intercedieran, hombre que intercediera, pero no lo hallé. Entonces es rogar, es mediar por otro, es tomar ese lugar de la otra persona, es buscar el bien del otro como si fuera el nuestro mismo, ¿sí? Entonces, yo creo que Dios va haciendo todo esto en nuestra vida. Hay una palabra hebrea que se llama paga y describe intercesión como afectar por accidente o violencia, por importunidad, arremeter, cargar, pedir, rogar, suplicar. ¿Sí? Todo esto es la palabra hebrea paga. Afectar por accidente o violencia, importunidad, ser importunos, ¿cierto? Como ese pasaje que está en los evangelios que dice que fue un hombre donde su vecino y le golpeó en la noche, ábreme porque tengo una visita, llegó una persona y necesito darle comida, ¿cierto? Y dice que fue inoportuno, no era el momento, él no quería, no, mire, yo estoy acostado, ya tengo mis hijos acostados, ya todos estamos aquí ya para dormirnos, no te puedo atender. Y él dice que importunó, o sea, fue y golpeó y timbró, yo que cogió ese timbre hasta que dijo el hombre, bueno, ya, mira que hay, denle ahí, nos quitamos esto y vamos a dormir, ¿sí? Esa es la importunidad. Yo creo que muchas veces como intercesores tenemos que llegar delante de Dios y tener una actitud donde estamos pidiendo, Señor, bendice a esta persona, bendícela, Señor, levántala, perdónala a Dios lo que ha hecho. O sea, eso es lo que hace el intercesor, ¿sí? Interponerse significa ponerse entre dos cosas o dos personas. Usar la influencia, la autoridad con fin de conseguir alguna cosa para esa persona con la que estamos nosotros intercediendo. Hacer que no se lleve a cabo una acción, ¿cierto? Como lo que Dios iba a hacer. Entonces Dios cambia el corazón y eso es lo que Dios quiere encontrar. Gente que se ponga ahí, Señor, para que no lleve esa acción, ¿cierto? Que cambie la dirección, invertir la dirección de lo que Dios ha dicho. La reacción de rebelarnos nosotros contra la realidad que nosotros estamos viendo, la realidad existente. Con nuestros ojos estamos viendo que esto está pasando, pero Señor, ¿sabes qué? Venimos en contra de eso, Señor. Nos paramos en la brecha, Señor, y pedimos tu misericordia, pedimos tu amor, pedimos que tú hagas un cambio fuerte allí. Y estamos declarando por fe, realmente, por fe en Cristo Jesús, lo contrario de lo que nuestros ojos están viendo, de lo que nuestras situaciones están viendo. Vemos un hijo que se está descarriando, un matrimonio que se está acabando y podemos orar, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos que vemos este matrimonio otra vez normalizado, amándose el esposo a la esposa. Vemos a este hijo volviendo de los caminos de la droga, del vicio, volviendo a los caminos tuyos. Señor, oramos en el nombre de Jesús, clamamos en el nombre de Jesús, visualizamos, Señor, ayúdanos a ver con nuestros ojos espirituales lo que es la vida de esta persona reformada, remodelada, hecha a la imagen tuya. Amén. Entonces es importante que nosotros aplicamos fe, aplicamos conocimiento, ¿cierto? Y esa oración intercesora es activa en el poder de Dios, en ese intercambio que nosotros estamos intercediendo. Entonces es cambiar el destino a través de nuestra súplica, de nuestro clamor,
de lo que va a ser el juicio de Dios o lo que es la dirección de Dios hacia algo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre la intercesión? Y que nosotros debemos interceder. Pues nosotros tenemos a Jesús, ¿cierto? Ejemplo de intercesión. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro camino, Él es nuestra vida. Y todo lo que hizo Jesús, nosotros debemos hacerlo. Y dice que cuando Jesús ascendió al cielo, Jesús fue a un lugar especial. Y ese lugar es a la derecha del Padre, a interceder. A interceder. Entonces Jesús es intercesor. Y yo creo que ese es el máximo ejemplo que nosotros podemos tener de intercesor. A veces nosotros pensamos que interceder o el ministerio de intercesión es un ministerio para un grupo especial de la iglesia o un grupo especial de personas que son las que interceden y listo. Pero yo creo que Jesús nos muestra que no es así. Nosotros seguimos las pisadas del Maestro, somos cristianos, ¿cierto? Entonces seguimos el ejemplo de Jesús, lo que Jesús hizo. Y Jesús fue a interceder. Cuando Jesús llegó cuando Jesús vio muchas situaciones, Él estuvo intercediendo, ¿cierto? Y cuando Jesús, antes de irse, dijo, yo voy al cielo, yo voy a preparar lugar para vosotros, pero hay un lugar de intercesión. Por eso cuando nosotros hablamos como creyentes, nos dice la palabra que Él es nuestro abogado. ¿Quién es el abogado? El que intercede por nosotros. Nosotros le pagamos a un abogado, ¿cierto? Vamos a un abogado, Señor, necesito que me defienda. Tengo esta situación con esta persona y quiero que usted me defienda. Mira, aquí están las pruebas, está esto. Entonces él estudia, mira, intercede por nosotros, lleva eso al tribunal delante del juez y ya sale un veredicto, ¿cierto? Y yo creo que esa es la situación, lo que hace Jesús en el cielo. Está intercediendo por nosotros. Yo creo que ahí está el acusador diciendo, mira lo que está haciendo mira cómo cayó, mira cómo hizo. Y está diciendo, han sido limpios con mi sangre, ¿cierto? Y está intercediendo ante el Padre. Señor, yo pido porque tú lo fortalezcas a esta persona, que tú le des esto, que tú levantes a esta persona. Está en esa función de interceder. Y yo creo que ese es el ejemplo que nos deja a nosotros. Miremos una palabra que está en Filipenses 2, del 5. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice Filipenses capítulo 2, verso 5. En adelante dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Es que interesante esto. Jesús es el intercesor. Hay otra cita que está en Hebreos 7:25. Ahora voy a leer acá. Dice, y nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Romanos 8:34 dice, Cristo es el mismo que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace siempre? Según esa palabra, intercede siempre por nosotros, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Según el ejemplo, seguir su ejemplo, ¿ok? Interceder. Jesús dijo en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al ser Jesús nuestro camino, como discípulos, nosotros debemos seguir los pasos de Él, hacer lo que Él hizo. Nosotros debemos interceder, o sea, lo mínimo que un cristiano puede hacer es interceder. Ahora, ¿qué debemos hacer como intercesores? Es interesante esto. ¿Qué debemos nosotros hacer como intercesores? Y me llama la atención porque anoche precisamente la película que veíamos era sobre eso, ¿cierto? Sobre interceder. Esta viejita decía que su closet era ¿qué? Su cuarto de guerra. Y era a través de ese cuarto que ella ganaba cosas, ¿cierto? Y estaba ganando. Y fíjate que muchas veces, lo que yo alcancé a entender en la película, porque lógicamente estaba en inglés, yo no sé, hablo perfecto español, pero lo que entendí es que ella fue frustrada con su esposo, ¿sí? Su esposo no lo pudo ganar para el Señor, o sea, ella intercedió y todo eso, pero se fue frustrada en cierta medida porque su esposo no se convirtió. Pero en ella Dios puso esa semilla, ella entendió ese principio que Dios nos ha dado. A veces a nosotros se nos olvida el poder y la gracia que Dios nos ha dado, lo que nosotros tenemos, lo que el Señor nos ha dado. Y ella empezó a interceder por distintas situaciones, por personas, por distintas circunstancias en distintos lugares del mundo y lo que Dios le traía. Y veía
cada cosa, ¿sí? Iba poniendo sus papelitos sobre la situación, ¿cierto? Ahí en la pared, en su pequeño closet que tenía un closetcito ahí, y ahí iba poniendo sus motivos de intercesión, y se metía ahí a interceder, a clamar, y veía resultados, ¿sí? Y cuando llegó esta mujer que le iba a vender la casa a la vendedora de la real estate, entonces le empezó a compartir, y me llamó la atención porque le dijo, ¿tú en el Señor eres fría o caliente? Dijo, no, pues yo soy ni fría ni caliente. Dijo, ok. Entonces le ofreció un café, fue y sirvió caliente, y llegó y cogió el café frío y se lo puso también ahí, y le dijo, tal, ¿cómo? Toma. Dijo, uy, no, está feo, ¿cierto? Y entonces dijo, ok, pero es que tú eres así, tibia, así eres espiritualmente. Entonces cogió el café y ya le sirvió su café caliente. Dijo, así que tenemos que ser calientes, ¿sí? Y empezó a tratar con la mujer, y empezó a interceder, y a darle pautas, y a enseñarle. Y lindo, porque realmente vemos cómo ella fue asimilando esa práctica, ¿sí? Y yo miraba lo que pasaba con esta mujer. Tenía su closet, tenía un problema con el olor de sus pies, y aparte de eso se ponía sillas de una y de otra para poder interceder y ponerse cómoda para interceder, y después se metió sus papitas fritas, sus cuestiones ahí, su soda ahí, y entonces era una combinación de olores raro ahí en el closet. Pero fue aprendiendo. Pero yo creo que, mira, hay algo que Dios nos ha enseñado y que no cambia. Uno puede tener un estilo, una silla, puede tener un cojín muy lindo, puede tener distintas cosas. Lo importante no es eso, lo importante es hacerlo. Y muchas veces uno tiene que ir a rodilla pelada, a arrodillarse, interceder y clamar. Pero no es nuestra posición de nuestro cuerpo la parte importante, sino es la actitud de nuestro corazón lo que realmente vale, ¿ok? Nuestra persistencia en el Señor. Entonces, bueno, yo creo que eso era como algo que está compaginado, y realmente me decía cuando yo veía esa película, Señor, pues ese es el mensaje que tú me diste. O sea que estamos en la misma página, pues realmente quiero hacer tu voluntad, y eso es lo que tú me has indicado que comparta. Y entonces, pues realmente uno ve que esa intercesión, al final, por ejemplo, en la película, vemos nosotros que el resultado fue ¿cuál? El resultado fue ver que Dios obró. Y esa es la situación, por ejemplo, me llamó la atención por esto. Muchas veces en nuestra vida, en nuestro hogar, nosotros tenemos, al igual, por ejemplo, que estos colombianos que perdieron su casa, de pronto se van las ventanas al piso, ¿sí? Imagínese usted que tuviera una casa donde no hay puertas. Tremendo, ¿cierto? Cualquiera entra. Entra un perro, entra un animal, entra lo que sea. ¿Qué tal si tenemos una casa donde no hay ventanas, ni hay puertas? Tremendo. Y una casa más allá donde no hay paredes. Entonces, si no hay paredes, no hay techo, que son los que sostienen el techo, ¿cierto? Entonces, básicamente nosotros estamos a la intemperie. Y ahí puede venir cualquiera y nos puede atacar, ¿cierto? Sería tremendo, sería como estar en el campo abierto, en plena intemperie. Si cae un aguacero, nos pegamos tremendo lavadón. Ahí nos protege. Aquí llueve, pero estamos dentro de la casa, no pasa, ¿cierto? Pero muchas veces eso me habló a mí, me enseña que uno a veces vive dentro de una casa, pero nuestra casa no la hemos consagrado a Dios. Nuestra casa está abierta, nuestra casa tiene puertas caídas, faltan puertas, faltan ventanas, faltan muchas cosas. Pero cuando nosotros entregamos nuestra casa y la consagramos a Dios, y cuando nosotros consagramos a Dios, estamos sacando al enemigo, ¿sí? Y algo que me llamó la atención de esta película, de esta mujer, fue que lo primero que hizo fue orar y sacar al enemigo. Dijo, tú no tienes cabida aquí, fuera en el nombre de Jesús. Tú viniste a robar, a matar, a destruir, pero yo te saco en el nombre de Jesús. Y le daba patadas, o no sé cómo era que le hacía, pero ¿sabe qué? Lo sacó. Y yo creo que nosotros como creyentes tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que limpiar nuestro lugar donde nosotros estamos. Queremos que solamente la presencia de Dios esté ahí, que solamente la presencia de Dios y de su Espíritu Santo sea lo que llene el lugar donde nosotros habitamos, nuestra habitación. No queremos ninguna influencia del enemigo, y por eso tenemos que tener puertas cerradas, ventanas cerradas, ¿sí? Y ahí es el lugar donde nosotros podemos empezar a orar y buscar un sitio de oración, buscar un sitio donde nosotros podemos tener esa comunión con Dios, tener ese cuarto de guerra, donde estamos guerreando contra el enemigo, donde estamos cogiendo cada circunstancia y estamos parándonos donde quiere Dios que nosotros nos paremos. Entonces, cuando nosotros hablamos de intercesión, es eso, ¿cierto? Tenemos que interceder. Miremos una cita que está en Jeremías, capítulo 1. Muchas veces cuando nosotros hablamos de intercesión y la gente, y de guerra espiritual, la gente se asusta y no, yo no quiero nada, ¿sí? Porque sentimos temor, pero miren lo que dice la palabra del Señor cuando Dios llamó a Jeremías. A Jeremías 1,
capítulo 1, verso 8, dice: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Tremendo. Primero que todo, Dios le está diciendo: ¿sabes qué? No temas. No temas, porque yo estoy contigo, ¿cierto? No temas. Yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y eso está para cada uno de nosotros. Y extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Es importante esto. Cuando nosotros hablamos de intercesión, no es que nosotros tengamos unas palabras rebuscadas y que nosotros que saquemos unas palabras de nosotros. No se trata de eso. Nosotros tenemos una palabra que es poderosa, que es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que declarar? La palabra de Dios, esa palabra que rompe la peña, que rompe la roca, ¿sí? Que destruye las fortalezas del enemigo. Esa es la palabra poderosa que nosotros tenemos que hablar. Entonces dice aquí: te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces esto se refiere a enemigos, a los demonios, ¿cierto? A los poderes satánicos. Pero Jehová es poderoso, es un Dios poderoso, y ha prometido estar siempre con nosotros hasta el fin. Y su Santo Espíritu mora en nosotros y nos libera de todo mal, ¿sí? Aunque plaga tocar en nuestra morada, Él ha prometido que ninguna plaga tocará en nuestra morada, ¿cierto? Que estaremos bajo la cubierta de sus alas y vamos a estar seguros. Y esa es la seguridad que nosotros podemos tener. Entonces no tengamos temor, porque muchas veces cuando hablamos de intercesión o hablamos de eso, no, es un temor porque qué tal el enemigo se venga aquí. Si el enemigo se viene aquí, aquí no tiene entrada. Si el enemigo viene contra nosotros, nosotros tenemos la protección de Dios. Amén. Él puso nuestra palabra, su palabra en nuestra boca, y es indispensable en la intercesión que nosotros usemos la palabra de Dios, que nosotros guerriemos con la palabra de Dios, esa palabra que es poderosa, esa palabra que guiados bajo el Espíritu Santo, vamos a ser efectivos, vamos a pegar donde tenemos que pegar en el blanco del enemigo. Amén. Entonces tenemos que usar esa palabra para guerrear, esa palabra para interceder, esa palabra para decretar, para profetizar, para sembrar la palabra sobre algo, sobre una situación, sobre una circunstancia. Y eso es importante, que nosotros tomemos esa autoridad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar la autoridad. Muchas veces no nos gusta tomar la autoridad, queremos estar como tranquilitos, ahí no, yo me quiero meter en eso. Yo no quiero confrontar al enemigo. No, Dios nos ha dado una autoridad a nosotros. Y en el nombre de Jesús nosotros podemos enfocarnos con esa autoridad, con esa palabra poderosa, con la unción del Espíritu Santo, a derribar fortalezas del enemigo, a dañar todo plan del enemigo, a desactivar todas las circunstancias que podemos ver en la intercesión, que vienen contra ciudades, contra pueblos, contra naciones, ¿sí? Que Dios ponga una carga en nuestro corazón. Tenemos que tener un corazón dispuesto, sujeto, un corazón que nos duele, nos dolemos con el dolor ajeno, nos dolemos con las situaciones que están viviendo la gente a nuestro alrededor. Así como yo vi a estos colombianos llorando allá, y me daba dolor ver cómo llegaron allá a la frontera, ¿sí? Llegaron al país botados, sacados, les quitaron todo lo que tenían, perdieron todo. ¿Cuántos años duró esa gente consiguiendo las cosas? Y llegó este presidente y tomó esa decisión y los sacó y los botó y los sacó a la brava, ¿sí? Y los trajo a la frontera sin tener que comer, sin tener que hacer nada, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde tenemos que vivir el dolor de la gente. Había algo que me molestó realmente sobremanera, le voy a decir como colombiano, al ver esa situación. El presidente de la República de Colombia no hizo nada. No hizo nada por esa persona. Si son las personas que están llegando, el primero que tiene que estar ahí es el presidente, para darles ánimo, para hacer una brigada, para darles comida, para buscar las cosas. ¿Sí me entiendes? ¿Y sabe quién estaba ahí? Estaba uno que fue el presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Estaba sacando de su bolsillo, comprándole mercado a la gente, dándole comida a la gente, haciendo las cosas. ¿Sí? Sí me hago entender. O sea, le da uno dolor. Uno colombiano le da dolor. Si uno tiene la posibilidad de ayudarlo, yo creo que él estaba así. Y yo creo que eso me muestra y me ilustra, y lo quiero traer a mención, no para destacar a un hombre, sino sencillamente para mostrar que el intercesor es la persona que hace eso. Sentimos el dolor de los demás, ¿cierto? Si tenemos que meternos la mano al bolsillo, nos metemos la mano al bolsillo y solucionamos las situaciones. Sí, pero si tenemos que interceder y tenemos que orar por esa persona, tenemos que tomar el dolor de las personas, ¿cierto? Sentir ese dolor en nuestro corazón y orar, interceder. Entonces es muy importante que nosotros podamos ser efectivos como intercesores, usando la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios, que nosotros podamos tener un corazón sensible, que entendamos el peligro de la situación que la gente está viviendo, ¿cierto? Y podamos ser motivados por esto. Entonces, nosotros podemos decir que ser un intercesor es uno que pone la cara por otro,
¿cierto? Un intercesor es uno que llora por la situación difícil que está atravesando una persona, se identifica con esa situación, se identifica con el dolor ajeno, ¿cierto? La palabra de Dios dice que tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Yo creo que tenemos que orar. Cuando nosotros oramos por esos intercesores, los estamos poniendo, nos estamos identificando con ellos. Tenemos que ponernos en los zapatos de ellos. Es distinto, a veces podemos criticar y podemos ser muy derechos y muy rectos para hablarle a la gente de lo que nosotros hacemos. Pero ¿sabe qué? Qué distinto cuando nosotros vamos allá al lugar de ellos y nos metemos en sus zapatos, nos ponemos ahí y vemos el dolor y vemos las dificultades y vemos lo que la gente está atravesando. Somos muy rápidos muchas veces para ir donde la gente y estar criticando a la gente y estar señalando a la gente. Pero ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué conocemos nosotros del pasado de esa gente? De lo que esa gente ha tenido que vivir, de lo que esa gente ha tenido que pasar. Tenemos que meternos en los zapatos de ellos, en el terreno de ellos, para poder entender el dolor y entender la situación y el trauma que hay dentro de una persona. Eso es algo que es diferente y es lo que Dios quiere que haya en el corazón del intercesor. Entonces el intercesor es uno que se opone entre Dios y los que merecen el castigo de Dios, poniéndose en el medio para evitarlo, diciéndoles: no, Señor, no hagas esto, ¿sí? Padre, tu palabra dice esto, tu carácter es un carácter de misericordia, tus misericordias son nuevas cada mañana, ¿sí? Estamos mencionando la palabra de Dios, estamos trayendo la palabra de Dios. No son nuestras palabras. Señor, por este fulano de tal y por fulano. No estamos hablando nuestras palabras. Estamos hablando la palabra de Dios. Señor, tu carácter es un carácter de misericordia. Rogamos en ese carácter de misericordia que tú mires esta nación, que tú mires esta persona, que tú tengas misericordia de esta persona, Señor. Rogamos, Señor, ese carácter tuyo. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios y empezamos a mencionar ese carácter de Dios. Lo empezamos a mencionar, lo empezamos a traer. Usamos esos argumentos de la palabra de Dios para interceder, para clamar, para gemir por esas personas. Tenemos que entrar en ayuno y en silicio, vamos a entrar en ayuno y en silicio. ¿Sabe qué? Tenemos que sacrificar nuestro cuerpo, nuestro tiempo, tenemos que meternos a orar. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros como intercesores. Entonces, un intercesor es una persona que se mete, que siente la carga del otro. Ahora, ¿cómo intercedemos? Podemos interceder con lágrimas. El mayor de los intercesores, Jesús lloró. Jesús se acercó a Jerusalén y Jesús vio lo que iba a pasar en Jerusalén y cómo el santuario y toda esa parte gloriosa que había allí iba a ser destruido, y él lloró, ¿cierto? Y el versículo más grande que nosotros, más corto que nosotros encontramos en la Biblia es Juan 11:35, que dice: Jesús lloró. Pero cuando dice Jesús lloró, está hablando de esa característica, de esa identificación con el dolor, con el problema, con la situación que estaba viviendo Jerusalén en ese momento, que él lloró. Otro momento donde dice que Jesús lloró fue cuando fue a ver a Lázaro, y Lázaro estaba muerto, y vio a su hermana Marta y a María, y vio cómo ellas estaban dolidas y que la gente estaba llorando allí, y Jesús tuvo un momento donde se combustió de corazón y lloró. Sintió ese dolor, se identificó con ellos, aunque después lo resucitó, lo llamó de la tumba y lo sacó ahí, ¿sí? Pero yo creo que como intercesores nosotros tenemos que tener eso, tenemos que tener esa sensibilidad y llorar con la gente. Señor, ayúdanos, yo quiero tener ese carácter, quiero tener ese corazón de intercesor que se duele, que siente. Otra de las cosas importantes es que como sacerdotes, que era Jesús, antes de que se levantara el alba, Él estaba intercediendo, estaba orando, estaba clamando. Dice en Marcos 1:35, y levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ese era su lugar de guerra, ese era su cuarto de guerra, ¿cierto? Ahí estaba él orando, ¿sí? Y dice, y subió al monte a orar, en otro pasaje, y pasó la noche orando a Dios. Entonces fíjate que la intercesión es algo que demanda de nosotros poder dedicar ese tiempo, poder orar, poder interceder. Y no quiero decir que nos tenemos que ir a un cuarto especial ni a un lugar especial para interceder. Nosotros podemos interceder en nuestro carro, podemos interceder cuando estamos en distintos lugares, podemos estar intercediendo, podemos estar orando, teniendo una actitud de intercesión, ¿sí? Y podemos estar en otros lugares donde podemos interceder y podemos gritar y podemos hablar: Señor, en el nombre de Jesús estamos intercediendo, y podemos llorar, Señor, delante de ti. Lloramos, Señor, oramos, Padre, que tú hagas un milagro aquí, que tú te muevas. Entonces, llorar es sentir dolor, sentir molestia en el espíritu. Entonces, eso demanda sensibilidad. No ser un carepalo, ¿cierto? Que así está en una actitud que no siente dolor y ni le duele a nadie, ni el dolor que pase alrededor de ellos. Está pasando una persona en una situación bien difícil y está como si no pasara nada, no hay ningún sentimiento ahí. No, yo creo que Dios quiere que dentro de nosotros fluya ese hombre misericordioso, ese carácter de Cristo, de amor, de podernos identificar con la gente que realmente está pasando por esa necesidad. ¿Cómo más podemos interceder? Podemos interceder con gemidos. O sea, expresar con una voz lastimera una pena, un dolor.
algo que nosotros estamos sintiendo. Y me llama la atención lo que dice Romanos 8:26. Miremoslo un momentico. Romanos 8:26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mira, en la intercesión no podemos ir nosotros solos. En la intercesión necesitamos la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enfoca. Es como si tú vas a tomar una foto y tú tienes tu cámara completamente, con el lente completamente desenfocado. No sabemos, o sea, no se ve qué es lo que hay allá. Pero el Espíritu Santo lo que viene es que coge el lente y nos da foco, nos enfoca, nos ayuda a enfocar la situación y ya podemos ver la situación como es. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo venga aquí. Que el Espíritu Santo dice que Él es el que nos ayuda. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo creo que cuando nosotros estamos intercediendo tenemos que gemir, tenemos que clamar, tiene que haber un clamor, que es la parte profunda de nuestro corazón. Sí, sentir dolor, llorar delante de Dios. Señor, estamos orando por esta situación, estamos llorando por esta persona, estamos orando por esta ciudad, estamos clamando por esto. Tiene que haber un dolor, tenemos que declararlo, tenemos que sentirlo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos haga sensibles. Entonces es una sensibilidad que no es de nosotros, es algo que viene de Dios. Amén. Y algo que habla aquí también es la intercesión y lo que significa ser vallado. La palabra hebrea para vallado significa gadar, se escribe gadar, que describe vallado como cerrar, amurallar, pared, y gadir como encierro, muro de protección. O sea, hacer vallado es cerrar ese muro, ¿cierto? Tener un muro de protección. Hay un hueco, hay una brecha. Entonces vamos nosotros allá y nos metemos en el vallado, hacemos vallado, empezamos a cerrar ahí, empezamos a cerrar. Cuando había esos lugares que el enemigo dañaba y hacía unas brechas, había unos huecos en las murallas, había gente que iba allá a tapar esa muralla, ¿cierto? Y estar en la brecha es eso, espiritualmente, es estar ahí en el sitio por donde puede entrar el enemigo, donde entra el enemigo, estamos ahí trancándole, oponiéndonos, haciendo resistencia en el nombre de Jesús, usando la palabra de Dios para que no entre el enemigo más por ahí, ¿cierto? Eso es importante que lo podamos nosotros entender. La palabra griega para vallado es barrera que encierra, separación. El enemigo se aprovecha cuando no hay vallado o está roto. Fíjate, ¿te acuerdas de Nehemías? Cuando Nehemías sintió dolor, primero fue y miró y preguntó a sus conciudadanos qué era lo que pasaba, cómo estaba Jerusalén. Y dijo, no, mira, las murallas están destruidas, todo está hecho nada, ahí no hay nada. Y él sintió un dolor en su corazón. Y empezó a orar, a interceder, a gemir. Y sabe que cuando nosotros lo hacemos, no lo hacemos en balde. Cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros clamamos a Dios, Dios es un Dios poderoso, ¿sí? Y él era el copero del rey Artajerjes. Y lo vio el rey que estaba triste y dijo, ¿qué le pasa, Nehemías? Dijo, tengo dolor en mi corazón porque he visto esto. Mi pueblo está en oprobio, está en esa situación, las murallas están caídas. Digo, bueno, ¿qué es lo que necesitas? Y eso nos dijo, bueno, déjeme 2 días a ver, yo pienso, no, ya tenía la lista entre el bolsillo, ¿cierto? Dijo, mira, yo necesito que me des esto, que me des aquí, que me den madera, que me den esto, que me den lo otro. Mejor dicho, tenía tremenda lista que le salió. Sí, entonces cuando nosotros intercedemos, realmente estamos creando una situación positiva alrededor de nuestra intercesión, que fue lo que hizo Nehemías. ¿Sí? Y él empezó allí a animar a la gente que estaba caída, estaba desmotivada. Yo creo que había una desmotivación, una depresión completa. Pero él llegó allí, empezó a orar y dio vuelta él solo. En su cabalgadura dio vuelta por todo y inspeccionó todo lo que había. Y después empezó a hablar con la gente y la gente estaba decepcionada, desilusionada, ¿sí? Y él empezó a motivarla. Dios lo usó para motivar a las personas, ¿cierto? Dios muchas veces como intercesor quiere usarnos y usarte a ti para que puedas motivar la vida de otras personas, para mostrarle que hay una forma de hacer las cosas. Y en esa forma, que fue la forma de Dios, empezó a reconstruir las murallas, ¿sí? Y muchas veces cuando nosotros empezamos a orar y empezamos a interceder sobre algo, el enemigo se levanta, ¿cierto? El enemigo se levanta, dice que está como león rugiente, ahí se levanta para interferir, para dañar, para
que no sigan las cosas, no se levanten las cosas. Y en el caso de Nehemías fue igual, ahí se levantaron varias personas. Entonces cuando nosotros miramos Nehemías 4, capítulo 4, versos 7 y 8 dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizó mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y es interesante porque cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, yo creo que es un libro donde habla sobre un intercesor y ahora la estrategia que Dios le da a un intercesor. Como intercesores de Dios, Dios nos da estrategias. Y por eso te decía que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos enfoca donde nosotros tenemos que estar. El Espíritu Santo nos mueve hacia el lugar donde nosotros tenemos que ir. El Espíritu Santo estaba allí, ¿cierto? Y sobre Nehemías, que estaba buscando de Dios, Dios le estaba mostrando y le estaba revelando cómo hacer las cosas. Eso no fue que a Nehemías se le ocurrió de un momento a otro, bueno, vamos a hacerlo así o asá. No, él fue un hombre que estuvo intercediendo, estuvo metido en la presencia de Dios y conoció cuál era la estrategia que Dios tenía para ese lugar, para esa circunstancia en especial. Cada circunstancia que nosotros vivimos es diferente, pero sabe que en cada circunstancia que nosotros vivimos podemos tener esa comunión, esa intimidad con el Espíritu Santo, y Dios nos puede guiar a hacer lo que nosotros debemos hacer en esa situación específica. Y aquí vemos nosotros en la vida de Nehemías, por lo menos, este hombre fue guiado a empezar a construir, y el enemigo lo empezó a llamar, ¿cierto? Este Sanballat y ese Tobías, venga, que se reúne con nosotros. Dijo, no tengo tiempo, yo estoy haciendo una obra. No, que venga aquí, que venga allá. Y una persona que había adentro la pusieron para que, a favor de ellos, para que dijera, ¿sabe qué? Escóndete acá. Y Nehemías dijo, no, yo no tengo por qué esconderme de nadie, Dios me protege, yo tengo la protección de Dios, yo no me voy a esconder absolutamente de nadie, ¿sí? Entonces quitó eso, porque vino el enemigo es muy sutil, y el enemigo usa todas sus armas. Nosotros a veces como creyentes no usamos las armas que Dios nos ha dado, pero el enemigo sí las usa todas, y es un artista en hacerlo, ¿sí? Y entonces como no lo pudo destruir aquí por este lado, entonces quería meter temor en el corazón de él. Y es lo que el enemigo muchas veces quiere, meter temor. Yo creo que como intercesores nosotros estamos bajo la cubierta de las alas de Dios. Estamos bajo la cubierta de las alas de Todopoderoso. Entonces no tenemos que sentir temor, no tenemos que sentir miedo, porque esa cubierta de Dios, esa protección divina está sobre el intercesor, sobre nosotros como intercesores, ¿sí? Y Dios trae la creatividad, Dios trae los planes, y Dios empezó a mostrarle a Nehemías lo que había y cómo lo iba a hacer. Y después que ellos empezaron a ver que esto empezó a crecer y se cerraron los portillos, ¿cierto? Entonces dice que se encolerizaron y vinieron con más deseos de destruirlo, ¿sí? Y decían, ¿sabe qué? Mire, si una zorra se para en esos muros, se caen. Pero para rabia de ellos, mayor rabia de ellos, Dios le dio gracia, le dio sabiduría, y dice que cada uno de ellos que estaba construyendo, con una mano construía y con la otra tenía su espada lista, ¿sí? Y al frente de sus casas estaban cada uno, dividió al lado de toda la muralla, alrededor de la muralla, al lado de la casa de cada uno había una persona que estaba ahí, ¿sí? Y mientras unos estaban construyendo, otros estaban ahí con sus armas. Y el que estaba construyendo, por una mano estaba usando el cemento y estaba revolviendo la mezcla y poniendo los ladrillos, y con la otra tenía listas y venía el enemigo con la espada. Yo creo que Dios nos da las estrategias, ¿cierto? Cuando el enemigo ve que nosotros no somos personas que nos dejamos de caer y que no nos van a meter miedo, ¿cierto? Y yo creo que es muy importante eso, poderlo entender como intercesores, sino que tenemos la seguridad de Dios, que tenemos la palabra de Dios, y por eso tenemos que declarar la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Amén. Cuando nos ve decididos completamente, no entra el enemigo. Y yo creo que como intercesores tenemos que ser personas decididas. Dios nos llama a ser personas decididas, ¿sí? Dios, cuando uno mira, por ejemplo, la vida de Job, dice que Satanás vino delante de Dios y le dijo, mira Job, ¿tú crees que te sirve? Porque le dijo Dios, mira, yo estoy orgulloso de este hombre, Job, ¿cierto? Dios, ¿tú crees que te sirve de balde? Lo que pasa es que tú lo has rodeado toda su casa y todo lo que tiene, pero quítale eso, verá lo que pasa, ¿cierto? Pero él era un hombre de integridad y le hizo quitar todo, y conocemos la historia de Job, pero era un hombre de integridad, pero había una protección, había un muro de protección. Cuando nosotros agradamos a Dios y nosotros tenemos esa relación con Dios, tenemos esa comunión con Dios, Dios nos protege. Cuando nosotros nos metemos a interceder, Dios nos protege. Dios sabe lo que es eso, y Dios nos protege. Está la protección de Dios sobre nuestra vida. Entonces es bien importante que nosotros podamos ver eso para nosotros. Dios muchas veces tiene planes de quitar cosas, ¿cierto? Cuando nosotros no somos fructíferos, se va la protección de Dios muchas veces. Pero Dios quiere que nosotros podamos ser personas que estamos orando, que Dios nos puede encargar algo y confiar en nosotros, que vamos a hacerlo hasta lograr la victoria, ¿cierto? Cuando Dios cambia la actitud en nuestro corazón, Dios cambia también
la suya. Okay, muchas veces Dios ha decretado cosas, pero cuando Dios pone en nuestro corazón el deseo de interceder, y Dios quiere ver intercesores, Dios quiere ver personas que están clamando, que están intercediendo, que están buscando el bien de los demás, que están buscando el bien de una nación, el bien de un pueblo, el bien de un condado o lo que sea, ¿okay? De una persona en especial, y que tomamos nosotros las cosas con seriedad. Dios nos permite llegar hasta el final donde vemos la victoria en esa situación. Entonces nosotros debemos hacerlo, pero yo creo que el llamado a interceder es un llamado serio para todos nosotros. En Jeremías 18, 7 y 8 dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y para derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que he pensado en hacerles. Entonces, fíjate que como intercesores es muy importante que nosotros entendamos eso. Podemos pararnos en medio de una situación. Tal vez Dios ha decretado cosas, pero nosotros podemos pararnos en el medio para clamar, para interceder, para decir: Señor, no hagas esto. Sino que podamos nosotros ser los intercesores. Me gusta algo importante en 1 Samuel 12, 23. Dice: así que lejos de mí sea lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová cuando, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces, fíjate que la intercesión es algo que es importante. Samuel sabía eso, que era peligroso dejar de orar. Yo creo que como creyentes tenemos que orar, interceder. Y también debemos orar siempre. Sí, en Isaías 26, 9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Yo creo que esa búsqueda de Dios es importante. Y algo que Dios quiere de nosotros, mira, como generación, y como generación que estamos influyendo sobre la vida de futuras generaciones, Dios quiere que nosotros seamos personas que podemos restaurar, restablecer. Hay una palabra en Isaías 58, 12 y dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es interesante que nosotros podamos hacer de nuestra generación una generación que realmente puede ser usada por Dios. ¿Sí? Una generación que puede venir delante de Dios para reparar, para restaurar, para hacer portillo, para poder ver que no es la parte egoísta que nosotros tenemos muchas veces, sino es el deseo de hacer la voluntad de Dios por encima de todo. Y quiero concluir diciendo esto. Yo creo que hay una gran necesidad en este momento, en ese país donde nosotros estamos viviendo. Se ha levantado la apostasía ha abundado, está sobreabundando el pecado con todo lo que nosotros estamos viendo con estas situaciones ahorita de los matrimonios del mismo sexo. Todas las cosas está llegando realmente este país a un punto tremendo de darle la espalda a Dios. Y las consecuencias son inminentes. Pero yo creo que como pueblo de Dios, Dios nos está reuniendo, como pueblo, como remanente de Dios, Dios nos está llamando. Hay un llamado de Dios a cada uno de nosotros a clamar, a interceder, a ponernos ahí a ser vallado, a tomar muy en serio lo que es la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Yo creo que estoy convencido de que esta palabra no es algo que nació de mi corazón, sino algo que nació del corazón de Dios hacia nosotros, ¿cierto? Y lo que Dios está diciendo es eso, lo que dice en Ezequiel 22:3. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Yo creo que Dios nos está llamando a nosotros que estamos escuchando hoy este mensaje. Es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios, y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, que Dios quiere que nosotros tomemos ese lugar de intercesores, que tú y yo podamos ser esos hombres y esas mujeres que Dios está buscando a interceder, a meternos en la brecha, ¿sí? Cuando nosotros entramos, a veces vemos situaciones muy oscuras a nuestro alrededor, a veces vemos cosas que realmente uno puede dejar que su corazón desfallezca, pero yo creo que lo que Dios está buscando es que nosotros tengamos una visión muy diferente, que nosotros podamos ver a un Dios que es poderoso, que es misericordioso, que puede cambiar las circunstancias a nuestro alrededor. Estamos en un país que está bajo el juicio de Dios. Y hay muchas situaciones que son eminentes su venida, pero yo creo que es muy importante que nosotros levantemos ese clamor como intercesores por este país, que tú y yo podamos ser intercesores, que podemos ponernos en medio, que Dios está buscando quién se pone
delante de Él a favor de la tierra, a favor de este lugar, y que seamos nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, ese pueblo que es el remanente de Dios, que nosotros podamos estar metidos en intercesión, en oración, en búsqueda de la presencia de Dios, en búsqueda de que Dios cambie su decisión para este país, en busca de que a través de nuestra intercesión este país pueda tener un cambio y pueda realmente agradar a Dios y volver a ser lo que fue en el pasado. ¿Sí? Lo que viene para este país es fuerte. Es difícil. Y yo creo que Dios no nos tiene aquí por casualidad a nosotros, a ti y a mí. Dios nos tiene aquí con un propósito. Y yo entiendo ahora más que nunca, que ese propósito es interceder, es clamar. Habrá un tiempo donde se va a predicar el Evangelio y muchos van a querer recibir a Dios al ver toda la situación, tal vez por temor, por miedo, por cosas fuertes que van a venir sobre este país. Pero yo creo que algo que nosotros tenemos que empezar a hacer es doblar nuestra rodilla en intercesión, en clamor delante de Dios. Y ese es realmente lo más importante de este mensaje de hoy, que Dios quiere dejar en nuestro corazón, que podamos interceder, buscar, ser las personas que nos ponemos e interponemos entre Dios y los designios de Dios, para clamar con argumentos de su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, con ese clamor, con ese dolor, de verdad, sentir el dolor de que lo que es un país que le da la espalda a Dios, lo que es el castigo de Dios, y que Dios es un Dios que es fiel. Es un Dios que es bueno, es un Dios que es misericordioso, y podemos tomarnos de ahí, podemos asirnos de ahí, ¿ok? Para recibir esa bendición para este país. Porque de todas formas nuestros hijos, nuestra familia, nuestra descendencia va a sufrir en todas las situaciones. Entonces, qué bueno que podemos hacerlo. Y no porque eso nos atañe a nosotros, sino realmente porque el deseo del corazón de Dios es que tú y yo seamos esos intercesores que Él está buscando. Amén. Vamos a orar un momentico. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres el que nos hablas, Dios, a través de tu palabra preciosa, Señor. Gracias porque en ella encontramos esa sabiduría que viene de ti, Señor. En ella encontramos la dirección que viene de ti. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Dios, en ese sentir, en ese deseo. Eso es lo que tú nos has hablado a nosotros como pueblo tuyo, Padre, que podamos estar orando, intercediendo, clamando, gimiendo, Dios, a favor de los Estados Unidos, a favor de esta tierra donde tú nos has puesto, Señor. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas en nosotros, en nuestro corazón, ese genuino deseo, algo que nace de nuestra vida, Señor, algo que nace de nosotros, Señor, no porque nosotros lo merezcamos, Señor, sino porque en tu gracia te ha placido a ti, Dios, usarnos a nosotros como instrumentos, Dios. Ayúdanos, Dios, a interceder, a clamar con dolor, con gemidos, con identificación, Señor, de las circunstancias, que podamos hacer vallado, Dios, que podamos hablar realmente lo que tú deseas que nosotros hablemos y hagamos lo que nosotros tenemos que hacer. Ayúdanos, Padre, ponnos en esa tarea, pero pon en nosotros un sentir, un deseo, algo que está más allá de nuestras fuerzas, Señor. Tú eres, por tu palabra nos dices que tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, que así pueda ser en nuestros corazones, que nosotros podamos desear, anhelar profundamente dentro de cada uno de nosotros, tengamos y fluya ese deseo de interceder, de orar, de clamar, con dolor, con gemidos, con llanto, con ese clamor profundo en nuestro corazón, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos guías, el que nos das la fortaleza y la fuerza. Te bendecimos a ti, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.